De compartir con él acá. Buscamos la Biblia ahí en el libro de los Hechos, capítulo 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1. El texto base que voy a usar está en versículo 8 al 14. Pero vamos a leer el versículo 1 acá, en adelante. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con los jefes de los guardias del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Voy a hacer un paréntesis. Este contexto de este pasaje está en aquel suceso maravilloso de que Pedro y Juan iban al templo a orar, y mientras entraban por la puerta del templo, que le llaman la Hermosa, vieron un cojo que les pidió limosna, y ellos le dijeron: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Y el hombre se levantó, entró con ellos al templo alabando, saltando, y toda la multitud que vio aquello, a la hora novena, las 3 de la tarde, que era la hora de la oración en el templo, pues se llenó de gente aquello alrededor y alababan a Dios. Y bueno, allí el Espíritu Santo llenó a Pedro y él habló a la multitud, y 3,000 personas fueron añadidas. Pero llegaron los sacerdotes enseguida y los pusieron presos esa tarde. Dice que era tarde ya cuando los pusieron presos, así que parece que hablaron bastante y esperaron al otro día y hicieron este juicio. O sea, los trajeron, vinieron todos estos sacerdotes y demás, le echaron mano, los pusieron en la cárcel, y al día siguiente, porque era ya tarde. Pero, versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000, ¿no? 3,000 fue la primera conversión, 5,000 ahora. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Caifás, Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Oremos. Amantísimo Señor y Padre, gracias te damos por tu palabra preciosa. Nosotros reconocemos que esta palabra ha venido de ti hacia nosotros, Padre, en revelación, para mostrarnos a nosotros el camino, la verdad y la salvación en Jesucristo, y para enseñarnos un estilo de vida, oh Dios, conforme a tus principios morales, éticos y a tu santidad, pero también a enseñarnos cómo hacer la obra tuya como cristianos. Estamos aquí para aprender ahora de tu palabra, Señor. Por eso te rogamos que tu Espíritu Santo nos llene con tu sabiduría, con inteligencia espiritual, con una mente de Cristo en nosotros, para que podamos comprender la verdad de tu palabra, guiados por el Espíritu a tu verdad. Nosotros podamos ser enseñados por ti hoy. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El título de este sermón es Aptos para la obra de Dios. Mire, la Biblia y la historia del cristianismo están llenas de hombres y mujeres que sirvieron fielmente, eficazmente al Señor en la obra de extender el Evangelio a todo el mundo y en la obra de hacer que la iglesia de Dios funcione para su gloria. Algunos de estas personas fueron personas extremadamente inteligentes, capacitadas, preparadas, pero la gran mayoría fueron personas comunes y corrientes, como tal vez usted y yo. Dios le dijo a David,
Allá en Primera de Crónicas 17:7 le dijo: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. En este pasaje, lo que Dios le estaba queriendo decir a David es: te saqué de una vida insignificante, sin trascendencia ninguna, de un pueblo ignorado. Te saqué de una vida que iba a ser una vida aislada, pastor de ovejas, siempre solo, una vida en que ibas a influenciar poco socialmente, y te puse para ser un líder, para ser un hombre que reinara, para ser un hombre que guiara a otros, para que fuera una bendición para las naciones. Wow, eso es tremendo, ¿no? Esa es la historia muchas veces de muchos de nosotros. Cuando pensamos de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos trajo para ponernos a servirle a Él, pensamos que solamente vino de Él el hacernos aptos para la obra que estamos haciendo. Y quiero siempre en esta introducción que usted pueda hacer una diferencia claramente en estas palabras hispanas nuestras de actitud con C y aptitud con P. Porque la actitud es la manera en que nosotros enfrentamos las cosas, pero la aptitud tiene que ver con estar capacitado para hacer cosas. Ser apto significa si estoy listo, si tengo la capacidad, si tengo la autoridad para yo poder hacer cosas maravillosas. El cristianismo y la iglesia han sufrido mucho por más de 2000 años de historia. La persecución, el menosprecio. Siempre la iglesia ha sufrido estas cosas. No siempre ha sido bien representada por los mismos que se llaman cristianos. Pero nadie puede negar que la iglesia sigue siendo la empresa más exitosa de todos los tiempos. Nadie ha tenido más fieles, ni más logros, ni más gente comprometida, ni mayor alcance que la iglesia. Ninguna compañía, ninguna empresa, ningún reinado, ningún imperio en la historia ha influenciado más a la sociedad que la iglesia. Y esto ha sido, y vuelvo a decir, no solo por el hecho, o sea, a pesar del hecho de que muchos de los que debieron representar a Dios y hablan el nombre de Dios tal vez no sean, porque hay muchos falsos maestros y hay mucha gente con comezón de oír fábulas e historias. Pero esto ha sido gracias al hecho de que Dios ha tomado a personas de todo tipo, de toda lengua, raza, nación, como dice después la Biblia también, de todo estrato social, de toda área de la vida humana, y las ha hecho aptas para esta obra maravillosa. Gente a veces Dios ha sacado de los extractos más humildes de la sociedad, de los lugares más encumbrados de la sociedad, y como dijera alguien del siglo XIX, desde la culta Europa hasta la humilde África, Dios saca un obrero de abajo de una piedra, hermano. Amén. Gente incluso analfabeta, pero que Dios ha hecho apta a través del Espíritu Santo para esta obra maravillosa. Lo que venimos a predicar hoy, a partir de este texto de la Biblia, es que Dios hace apto a todo cristiano para su misión según sus dones. Quiero que noten que su misión, hablo de Dios, la misión de Dios, y sus dones, los dones que tenemos nosotros, nuestros dones. Dios hace apto a todo cristiano, a todo, a usted lo hace apto. Amén. Lo hace apto para la misión que Él tiene para usted según sus dones y para la extensión de su reino en el mundo. En primer lugar, vemos aquí que Dios nos hace aptos con espiritualidad. Después veremos que nos hace aptos con sabiduría y también con valentía. Vamos al primer punto, a la primera idea. Dios nos hace aptos con espiritualidad. Dice el pasaje de una manera preciosa. Ahí en los versículos del 8 al 12, que los tenemos acá, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy son interrogados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera este ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por Él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, en ninguno, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Miren, estas palabras de este hombre
Cualquiera que lea la Biblia y no sepa de dónde salió Pedro, podría decir que fueron palabras dichas por un gran intelectual, por una persona extremadamente capacitada, por una persona muy bien entrenada, por una persona que podía tener capacidad, una capacidad tremenda. Mira, primero la capacidad de resumen, eso no es algo muy común. Usted tiene que ser entrenado muchas veces para poder resumir una idea tan grande en pocas palabras y darla a conocer completa. En pocas palabras, Pedro pudo decir allí una idea total de lo que era verdaderamente el evangelio. Incluso nosotros podemos ver cómo llevó la idea desde el punto donde se lo dejó el concilio hasta donde él quería llevarla. Oye, ¿ustedes cómo hicieron esto y en nombre de quién? Y él empieza a hablar de Jesús. O sea, esto fue de esta manera. Pero miren, él habló de una manera espectacular en aquel momento. Pero nosotros tenemos que notar lo primero que dice la Biblia antes que Pedro hablara. Dice, entonces Pedro. ¿Y qué dice después? Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Mire la promesa de Jesús. Allá en Marcos capítulo 13, versículo 11. Cuando le dice, cuando ustedes se han llevado delante de las autoridades. Este era el momento. Ellos estaban siendo llevados delante de las autoridades religiosas. No se preocupen por lo que ustedes tienen que decir, ni lo planifiquen. ¿Qué le dijo el Señor? Porque el Espíritu Santo os dará palabra y hablará a través de vosotros. Es el Espíritu Santo quien hablará. Hablará el Espíritu de Dios allí por ustedes. Esa es la promesa de Jesús. Y esa promesa ahora la estaban experimentando. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo y llenos del Espíritu Santo hablaran. Miren, la gran obra de los primeros creyentes, de la iglesia primitiva, de estas conversiones de miles, de convertirse de aquel pequeño grupito de personas, miren, de esos 12, que eran, así mismo como lo describe la Biblia, de distintos estratos del vulgares y corrientes, sin letras, de aquellas personas que no habían salido de aquella zona, que no tenían, que de pronto un pescador de Galilea, que posiblemente anteriormente jamás había ido a Jerusalén, o si fue a adorar, está delante de los intelectuales, de los eruditos de Israel, que debe decirle que no eran cualquiera eruditos. Esos 70 rabinos posiblemente eran de las personas más cultas y preparadas del mundo de ese tiempo. Porque hoy usted sabe también que los judíos, los hebreos, las universidades hebreas, por ahí anda un escrito que dice que casi el 30% de los premios Nobel de física, medicina, química, casi todos los tienen los judíos. Gente muy capacitada, que estudiaban mucho, que revisaban mucho, y ellos están allí. Y de pronto es la sabiduría del Espíritu Santo. Bueno, pues la gran obra que hicieron estas personas, nosotros descubrimos que en todo se menciona claramente que estaban llenos del Espíritu Santo. La promesa del Señor en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos. Se cumplió claramente, se cumplió en todo lo que ellos hacían. Dice la Biblia ahí que el día de Pentecostés vino el Espíritu. Y dice, y Pedro, lleno del Espíritu, puesto en pie, y ahí estaba el mensaje maravilloso de Pedro. Y nosotros descubrimos eso continuamente. Después usted ve a Esteban, que dice que cuando lo llevan al concilio, dice, y se puso en pie lleno del Espíritu Santo. Usted ve a Bernabé que va a Antioquía y dice, y Bernabé era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo, y ahí en Antioquía una obra tremenda. Y usted va a descubrir en la Biblia siempre Felipe en Samaria y ante el etíope, lleno del Espíritu Santo. Amén. Hermano, Dios nos hace apto para su misión. Cuando nos da espiritualidad, nos hace apto con espiritualidad, nosotros podemos llenarnos del Espíritu Santo. Y un mandato de la Biblia: sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos. El Espíritu de la verdad está dispuesto. Y miren, a veces uno tiene que tener cuidado con esto, porque si verdaderamente, realmente el don del Espíritu es eso, un don, un regalo de Dios, es gracia. El Espíritu de Dios lo recibimos por gracia. También es real que nosotros somos los que tenemos que procurar lo que es del Espíritu. También es real que el Señor le dice a los discípulos: velad y orad
Porque el Espíritu está dispuesto. Pero si nosotros, por eso se nos manda a nosotros a ser llenos. O sea, Dios nos da la llenura del Espíritu, es Él quien la da. Pero Él nos dice a nosotros que nosotros la procuremos, la busquemos. Y miren, mucha gente la anda procurando de esta manera. Señor, lléname, lléname, lléname. Pero lo cierto es, empieza a vivir en devoción a Dios. Velad, orad, lee la palabra, escudriñala, porque esta palabra, ¿saben quién la reveló? El Espíritu Santo. Porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu reveló, inspiró la Biblia. Y además nos ilumina a nosotros para entenderla. Para comprenderla. Por eso la Biblia dice, el hombre natural no entiende las cosas de Dios, para él son locuras. Pero el hombre espiritual, el que tiene el Espíritu Santo de Dios, cuando lee la palabra, la entiende porque la puede discernir. ¿Cómo? Espiritualmente. Espiritualmente necesitamos ser aptos para la obra de Dios, primeramente espiritualmente. Y Él está dispuesto a darnos eso. El que está lleno del Espíritu es apto para cualquier obra cristiana según el don espiritual que ha recibido. Esta es otra, porque no todos hacemos lo mismo, pero Dios reparte dones, pero el Espíritu es quien los da. A quien quiere y como quiere. Y esto, cuando la Biblia lo dice así, es para que ellos entendieran que no era una cuestión de que ellos lo elegían. Él lo reparte a quien quiere y como quiere, pero Él también lo reparte sabiendo quiénes somos y para qué nos llamó el Señor y cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Así que el Espíritu Santo es quien nos capacita, nos da los dones, nos da el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, bondad, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Estas cosas nos las da el fruto. ¿De quién? Del Espíritu. Del Espíritu en nuestras vidas. Además, mire, hermano, el Espíritu Santo habla verdad, es Dios. Y nos da a nosotros la verdad de Dios, la siembra en nosotros. Miren cómo después dice la Biblia que esta gente no podían rebatirles nada. Nada se puede contra la verdad. Ustedes saben que en la Biblia, cada vez que querían acusar a un hijo de Dios, tenían que buscar testigos falsos o mentir. Porque no podían rebatir la verdad que ellos hablaban. La verdad que ellos hablaban. Y los que hemos experimentado, y yo lo he experimentado, descrédito y persecución de los que no quieren que la palabra de Dios crezca, tú te das cuenta que recurren a la mentira y a la verdad. Perdón, contra la verdad. Yo he sido víctima de incluso artículos periodísticos. ¡Wow! Pero qué triste esto. Mira lo que está diciendo. Pero la Biblia dice: bienaventurados sois cuando por mi causa hablen de vosotros. ¿Qué? Mintiendo. 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 Yo tuve que soportar en Cuba que el gobierno me acusara de mercenario del gobierno de los Estados Unidos. Hubo hasta un artículo en un periódico llamado Cuba Así que decía: el pastor Carlos Sebastián, un pastor al servicio de los Estados Unidos y no del prójimo. Porque si tú estabas predicando algo que le molestaba, bueno, la mejor manera de desacreditarte es decirte que tú no eres honesto con tu fe, ni que tú eres pastor o predicador porque amas a Dios, sino porque alguien te está pagando. Y es entonces ¿quién? El gobierno de Estados Unidos quien te está pagando para que tú hables o para que tú hagas cosas que afectan a la santa, buena y maravillosa revolución cubana, que es el comunismo. Pero es eso. Pero contra la verdad, ¿quién puede? Amén. Ellos fueron acusados allí. Fueron como acusados, pero esgrimieron la verdad de tal manera que no podían decir nada contra ellos, porque el Espíritu Santo era quien hablaba a través de ellos. La llenura del Espíritu Santo es una necesidad del obrero de Dios, siendo que la palabra de Dios es esencial. Sin llenura no podemos comprenderla, sin llenura no podemos predicarla. Es el Espíritu Santo quien la pone en nuestra boca, hermano. La extensión del Evangelio por el mundo entero durante más de 2 siglos ha sido un mensaje que ha podido tener este impacto, esta vigencia, y no ha envejecido, porque ha habido un Dios que ha dado a hombres y mujeres su Espíritu Santo. Nosotros hemos recibido ese poder y Dios te hace apto con espiritualidad. ¿Cuál es tu don? ¿A quién le estás predicando? ¿En qué lugar estás tratando de ser influyente con su fe? Sepas algo: el Espíritu Santo está dispuesto.
Sed llenos del Espíritu, porque Dios está ahí para hacerte apto para cualquier obra a la que Él te llamó, con el Espíritu Santo, con espiritualidad, hermano, con espiritualidad, con espiritualidad. Dios nos hace aptos también con sabiduría. Ahí en el versículo 13 dice que esta gente del concilio, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Se maravillaban. ¿Cómo es posible que estas personas? Y además viendo al hombre que había sido sanado, que estaba ahí en pie junto a ellos. Sabiduría. Hombres del vulgo, hombres sin letras. ¿Saben que otras versiones de la Biblia dicen hombres iletrados e indoctos? La Biblia de las Américas traduce sin letras y sin preparación. La Biblia del Oso dice sin letras e ignorantes. Esa era la manera en que el concilio estaba catalogándolos a ellos. Recuerden que Pedro y Juan eran pescadores del mar de Galilea. Ya de hecho, ser de la zona esta de Galilea ya era algo de menosprecio en Jerusalén. Ya era, ustedes saben que eso pasa en los lugares. En Cuba la gente de La Habana decían, los de Oriente, eso tienen que ser ignorantes, porque saben que todos los que venían de allá tenían que serlo. Y eso pasa en muchos lugares, ¿verdad? A lo mejor en donde ustedes eran también. La gente cree que porque tú eres de una región o de otra, el fatalismo geográfico, ¿no? Yo sufrí eso en Cuba en algún momento. El fatalismo geográfico. La gente cree que porque vienes de un pueblo pequeño y demás, ellos van a ser siempre más inteligentes, mejor que tú. Y eso puede pasar en Cuba, ¿sí? Ahora, el punto aquí era que ellos realmente sí eran gente que no solamente eran galileos, sino que eran pescadores. No sabían leer ni escribir. No todo el mundo sabía leer y escribir en ese tiempo. No tenían preparación religiosa. No tenían preparación cultural. No la tenían. Mira, otras Biblias traducen de esta manera. Por ejemplo, dice, sin estudios ni cultura, sencillos y de poca educación, sin instrucción ni preparación. ¿Cómo estas personas pueden hablar así? Si ustedes no han tenido esa experiencia, yo la he tenido. Yo he tenido miembros de iglesia. Yo tuve un miembro de iglesia que era un hombre que no tenía ni tercer grado. Y cuando conoció al Señor, ese hombre era capaz de pararse en un púlpito y temblaba aquel lugar con la palabra que ese hombre predicaba. Misionero, un predicador. Médicos, ingenieros de la iglesia se sentaban ahí a escucharlo, pararse y predicar un mensaje del evangelio. Porque cuando bajaba un mensaje, venía del cielo. Porque era un hombre dependiente de Dios, lo es todavía, espiritual. Yo le regalé un diccionario y un comentario. Y me dijo, oye, está muy bueno, está muy corto. No puedo leerme eso. Yo leo lento. Pero sabía los textos de memoria. Mi maestro que más marcó mi vida, se llama Mario Pérez. Solo aprendió a leer y escribir en el campo donde él vivía. No sabía más nada. Él dice que cuando él por primera vez, en el año 1927, porque él murió de 102 años, en el 2004, cuando yo lo conocí ya, era nonagenario, tenía más de 90 años cuando yo lo conocí, pero yo iba cada semana a su casa y él me instruía en la palabra, siempre tenía enseñanza, sabía muchísimo, y aparte de la Biblia, solo había leído un diccionario secular, pero sabía tanta Biblia, se sabía de memoria muchas partes de la Biblia. Pero un maestro espectacular, marcó mi vida. Mi esposa sabe, hablo continuamente de él. Y él decía, cuando yo oí por primera vez hablar de Dios en el campo donde yo vivía, bien apartado de la civilización, él dijo, hay un lugar ahí que están hablando de Biblia. Hablando de Biblia, miren la palabra. Y él dijo, ¿qué será eso? Por curiosidad quiero saber qué cosa es lo que están hablando de Biblia. ¿Qué cosa es eso? O sea, pero con una capacidad espiritual y una sabiduría de lo alto increíble. Mire, hermano, la promesa de Jesús también incluía eso, que ellos iban a poder hablar con sabiduría. En Lucas capítulo 21, en el versículo 15, lo voy a leer exactamente porque yo tenía esos versículos buscados aquí para poder leerlos textualmente. Este tema. Lucas capítulo
capítulo 21, versículo 15 dice: porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrás resistir ni contradecir todos los que se opongan. Yo les voy a dar a ustedes palabras de sabiduría. Usted sabe que la sabiduría viene de Dios, no es igual a la inteligencia. La inteligencia es natural, es la que nosotros nacemos inteligentes o no. Pero la sabiduría es la capacidad para tú poder la palabra de Dios llevar a la práctica. Entender cosas espirituales que están veladas o con un velo para otros que no pueden ver. La sabiduría es muy importante. Alguien dijo, hay por ahí una cantidad de consejeros con una alta intelectualidad que son capaces de darte una conferencia magistral de cómo vivir la vida. Parecen grandes doctores sabiendo cómo se vive, pero son meros aficionados cuando tienen ellos mismos que vivir su propia vida. Son fracasados a la hora de vivir su propia vida, porque todo está en el ámbito de la intelectualidad y no de la sabiduría. El famoso poeta, no tengo por aquí el nombre, se perdió, no me diga que se perdió. Lo puse. Ok, Thomas Eliot, ya lo encontré. Thomas Eliot fue un escritor norteamericano de finales del siglo XVIII, principios del XX, pero muy destacado. Él escribió: ¿dónde estará la sabiduría que perdimos gracias al conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que perdimos gracias a la información? Qué tremendas palabras. ¿Dónde está la sabiduría que perdimos gracias al conocimiento? La gente a veces tiene tanto conocimiento, pero todo se queda en el área del conocimiento. Por la sabiduría es llevar el conocimiento a la práctica. ¿Cómo vivir? La sabiduría de Dios es que Él nos da la capacidad de tener la inteligencia espiritual, la sabiduría de cómo obrar. Por eso que Santiago dice que seré por sumo gozo cuando hay diversas pruebas. Pero si alguno tiene falta de sabiduría en eso, ¿por qué? Porque algunos piensan que si pasan por pruebas, entonces que Dios los abandonó, o que hay dificultades, o que no han obrado bien, o que se la están cobrando por un pecado que cometieron, o que tuvo un fruto de... Pero cuando uno es espiritual, puede acomodar lo espiritual a lo espiritual y entender que las pruebas vienen de Dios, y entonces para eso hace falta sabiduría. Por eso dice Santiago: el que tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual la dará ¿cómo? Y sin reproche, abundantemente y sin reproche. Así que, ¿dónde está la sabiduría que nos robó el conocimiento? ¿Y dónde está el conocimiento que perdimos con la información? Este mundo nuestro es el mundo de la información, no necesariamente el mundo de la sabiduría. Donde quiera información. Ahorita decía la maestra, después el pastor te va a Google y es así. ¿Qué quieres saber? Búscalo, ahí está. El pastor nos decía con respecto a las clases también de los niños: si tiene una duda, va ahí a YouTube y pregunta, y ahí está un maestro ahí. Información, conocimiento por todo lugar. Pero la sabiduría, ¿dónde está? La sabiduría es algo que viene de Dios y que usted puede tener a su alcance, y Dios lo capacita con sabiduría más allá de sus propias limitaciones. Aquí están Pedro y Juan, hombres limitados por su escasa educación, por su poca preparación, sencillos, sin instrucción ninguna, ignorantes de tantas cosas, pero se pueden parar ante un concilio e impactar a 70 hombres que son eruditos, que han dedicado toda su vida a estudiar la Biblia, a estudiar la Escritura, a estudiar el mundo. Pero ellos pueden llegar ahí y traer una palabra que toca a aquellas personas de una manera increíble, que los deja maravillados. Hermano. Maravillados. La extensión del evangelio por el mundo entero durante estos 2 siglos, sin que sea un mensaje que envejezca, es un milagro de Dios a través de hombres y mujeres de todo tipo, estudiosos, ignorantes, doctores intelectuales, científicos y gente sin cultura o preparación, pero gente dotada de una sabiduría celestial sorprendente. Yo he visto doctores, letrados, universitarios que no saben ni pueden vivir una vida que les agrade a ellos mismos. Pero he visto gente del vulgo y sin letras, hermano, ser felices y dichosos con su estilo de vida en Cristo. Porque tú tienes que confiar en eso, que Dios te dará sabiduría. Sé una persona que entiende
que Dios te hace apto con sabiduría para la obra a la que te llamó, para predicar el evangelio, para hacer el don que Él te hace apto. Él te va a dar sabiduría para saber cómo hacerlo, para entender su camino, para entender su propósito, para entender qué espera de ti. Te va a dar visión, entendimiento para hacerlo. Dios nos hace aptos con valentía. Dice también la Biblia en el versículo 13 que viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Denuedo aquí es valentía. La valentía. Quiero hacer notar, la palabra valentía aquí también puede ser traducida como osadía, entereza, la confianza, la seguridad con que ellos hablaban. Quiero hacer notar que cuando ellos fueron llevados ahí, todo estaba listo para atemorizarlos a ellos. Hacía muy poco tiempo que Jesús había sido crucificado, condenado por este mismo concilio que los acaba de traer a ellos. Estos mismos sacerdotes, Anás, Caifás, Juan, Alejandro, la familia ahí, los que estaban ahí confabulados. Es una familia que tenía un poder ahí, tremendo. Bueno, y estaba también todos los del concilio. Estas son las personas a donde Jesús fue llevado, acusado por testigos falsos y condenado. Ahí fue estas personas las que llevaron ante Poncio Pilato. Estos son los que crucificaron al Señor y que no van a permitir y no quieren permitir que el evangelio crezca. Estas son las personas que ahora están trayéndolas a ellos. Pero miren, todas las cosas ocurren de una manera tremenda. Los meten presos el día antes, están toda una noche allí, en aquella prisión. No tenía aire acondicionado ni luz eléctrica. Era un lugar bien tétrico, apestoso, con gente. Sabrá Dios cuántos presos ahí, delincuentes, gente condenada a la crucifixión al otro día, gente llorando ahí con un cepo puesto. Eso ahí podría ser la cosa más terrible del mundo. Ahí estuvieron presos toda esa noche. Y entonces dice la Biblia que los traen ante este concilio y los ponen en medio, más terrible todavía, en medio de toda aquella gente. Y les hacen una pregunta: ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ellos sabían, los del concilio, que estos eran cristianos seguidores de Jesús. Pero tal vez pensaron, no van a tener valor de reconocer que es en el nombre de Jesucristo que lo hacen. Porque saben que eso estaba en boca de todos, que lo que Pedro y Juan le dijeron al cojo fue: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo fue que se le dijo: levántate y anda. Y ahí está ahora y le están diciendo: a ver, ¿con qué potestad? ¿Quién les dio autoridad a ustedes? ¿En qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y hacer vosotros esto podía uno implicar todo lo que estaba ahí. Primero, sanar un cojo, después hablar a una multitud inmensa en el templo, llamarlos al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, acusar a estas personas de ser quien lo crucificaron. Porque recuerda que el mensaje de Pedro era: a quien vosotros crucificasteis. Pero Dios ha pasado por alto los pecados y esta actitud, y ahora os ha dado esto. El mensaje de Pedro siempre fue retador. Ellos le decían claramente a la gente: tienen que arrepentirse, ustedes han pecado y tienen que cambiar. Bueno, pues allí los ponen. Y saben, ellos responden: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se los interroga, quiero que quede bien claro, y fueron muy valientes, hermano, se los interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. ¿De qué se nos acusa a nosotros? De haber hecho el bien. Nosotros no estamos aquí como delincuentes. Nosotros no estamos aquí como gente que ha hecho una fechoría, que mataron, que robaron. Se nos está interrogando y amenazando por el beneficio hecho a un hombre enfermo. El beneficio hecho a las personas. Siempre tenía eso presente en mi país, en Cuba. Si lo que soy acusado es por el beneficio que hago a otras personas, de servirles, de predicarles, de ayudarles, de llevarles medicamentos, comida, de beneficiar a otros, wow, hermano. Sea notorio a todos vosotros y a todo Israel, al pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y es importante que ellos dicen Jesucristo de Nazaret, porque usted recuerda que a Jesús le decían el Nazareno, para que lo identifiquen bien,
a quien vosotros crucificaste. Oye, hermano, esta gente fueron valientes, ¿no es verdad? Pero no es que ellos quieren acusarlos a ellos. Lo que quieren Pedro y Juan no es cuestión de decirle, les voy a acusar de que ustedes fueron, sino que entiendan de quién estoy hablando. A quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos. Algo que ellos negaban. Algo por lo que amenazaron a los soldados. Ustedes recuerden, les pagaron para que dijeran que el cuerpo había sido robado. En nombre, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, escuchen eso, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Estas palabras, hermanos, eran bien manejadas por los judíos de ese tiempo. Bien manejadas. Porque ellos eran conocedores. A esas personas, a pesar de que supieran leer y escribir, se aprendían de memoria las escrituras. De memoria las escrituras. Dice, vosotros, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. ¡Wow! Ante personas que dicen que solamente en la ley hay salvación, que solamente perteneciendo al pueblo judío hay salvación. Pero también a sumos sacerdotes saduceos que no creían que había cielo, ni que había inmortalidad del alma. Esa gente creía que tú te morías ya, que no habían ángeles. Los saduceos, había distintas sectas judías. Los fariseos sí creían todas las doctrinas. Nosotros somos, aunque eso hay que estudiarlo con calma porque hay gente que se ofende, pero los saduceos, los fariseos, aunque fueron los más criticados por Jesús, era la mejor secta judía, la mejor de todas y la más enfocada. Lo que pasa es que ellos estaban desenfocados en cuanto a cómo actuar, pero las doctrinas de ellos, las sinagogas, las iglesias son herederas de las sinagogas en cuanto a estilo de culto y demás. Y los fariseos creían en los ángeles, creían en la resurrección, creían en la vida eterna, creían en el Antiguo Testamento tal y como lo tenemos nosotros. Los saduceos solo creían en la Torá, los 5 primeros libros, solamente. No creían en la inmortalidad, ni en los ángeles, ni nada de eso. Y él está diciendo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Tremendo, hermano. Recuerden que una de las acusaciones a Jesús era, este quiere hacerse Dios. Y todo fariseo, todo saduceo, todo persona del Sanedrín que estaba allí creía que Jehová salva y que nadie más puede salvar. Como enseñaba Isaías, ¿verdad? Yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Solo el Dios de los judíos podía hacer algo. Pero este es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres. Qué valentía, hermano, la de estos hombres. Dios nos hace valientes. Ellos fueron valientes, pero déjeme decirle, no salieron de allí vanagloriándose diciendo qué valientes fuimos. La Biblia dice que cuando salieron de allí, fueron al aposento alto, se reunieron con los apóstoles y tuvieron una oración y le dijeron al Señor, Señor, que con denuedo, que con valentía podamos seguir predicando tu palabra. Y el lugar en que estaban congregados, dice la Biblia, que tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y con valentía hablaron y predicaron la palabra. Por eso después del capítulo 5, cuando dice que volvieron a ser llevados al concilio nuevamente, ellos volvieron a ser valientes. Y cuando les dijeron, les prohibimos hablar en el nombre de Jesucristo. Juzguen por vosotros mismos si debemos obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Obedecer a Dios antes que a los hombres, o a los hombres antes que a Dios. Claro, se lo dejaron. Les dieron allí, dice, azótele de vara, 40 menos 1, oye, 30 palos por donde agarraban, por el lomo, por el frente, por donde quiera. Eso era duro, pero salieron gozosos, porque se sintieron dignos de, dice la Biblia, ser tenidos por dignos de sufrir en el nombre de Jesucristo. Fueron llenos de valentía, hermano. Miren, no se nace valiente o cobarde. Es verdad que algunos tienen más capacidad para esto, pero los valientes se hacen. Te haces valiente en Dios. Dios es valiente. Él quiere gente valiente. Él dice que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Cuando la Biblia habla de los que van a ser echados en el lago de fuego, dice, lo primero que menciona es, y los cobardes. La primera palabra que dice es los cobardes. Y los cobardes, los homicidas, los adúlteros, serán echados, los cobardes. Hay gente que no tiene valor para seguir a Cristo, para entregarse a Cristo, para hacer la obra de Cristo. Usted necesita ser valiente, pero Dios te capacita, te da aptitud de valentía.
Yo quiero que ustedes entiendan que este Pedro y Juan que están parados allí son los mismos que en Getsemaní salieron huyendo. Que este Pedro valiente ante el concilio es el mismo que niega a Cristo. ¿Me recuerdan? Cuando le preguntan, ¿eres tú? No, que ellos no habían mostrado esta capacidad, que la adquieren del Espíritu Santo, que la adquieren de Dios, esa valentía, y que de pronto se transforman en personas súper valientes. La valentía de ellos fue sobrenatural, fue una capacidad dada por el Espíritu Santo que los hizo aptos en valentía. Hay una fábula, una tradición que pretende ser historia, pero que nadie puede probarla, por la cual después un famoso escritor, Henryk Sienkiewicz, un escritor polaco que ganó el premio Nobel de Literatura en el 1905 por una novela que escribió acerca de esa historia, o basada en esa historia. Hay una historia que dice que Pedro estaba en Roma predicando el Evangelio y llegó la persecución de Nerón, y los cristianos dijeron: hay que huir de Roma porque nos van a matar. Y Pedro salió de Roma huyendo a la persecución, y cuando iba por una de esas vías, no sé cuál de ellas, porque está la vía Apia, la vía, ustedes saben, las carreteras romanas, cuando iba por una de esas vías, de pronto vio que Jesús venía en camino contrario, tuvo una visión y vio a Jesús que venía, y él le pregunta: Quo vadis, Domine? ¿A dónde va, Señor? Así se llama la novela de Henryk Sienkiewicz, Quo vadis. Si no la digo, léala. Yo la leí, espectacular. Las películas no demuestran, puede haber películas, pero la novela es espectacular. Quo vadis, Domine? Le pregunta, ¿a dónde va, Señor? Y Jesús le responde en esa historia o fábula a Pedro: voy a Roma a ser crucificado otra vez por mis hijos que están sufriendo allí, porque tú, que te mandé a ser el que los defendiera, te vas. Porque tú, que eres a quien puse a predicarles, a amarlos, a cuidarlos, estás huyendo. Así que si tú te vas, voy yo nuevamente allá. Tremendo. Estoy parafraseando, ¿no?, la historia. Dice que Pedro se llenó de valentía y regresó a Roma. Y murió allí, según la tradición. Murió allí, en la persecución. Pero, ¿a dónde vas, Señor? Voy a enfrentarme a lo que sea, porque yo di mi vida en la cruz por ti, porque fui valiente, porque sí, sufrí allí en Getsemaní, sudé gotas allí de sangre, pero soy valiente para ir y enfrentarlo, y necesito que tú seas valiente, y yo te puedo capacitar con valentía que viene de mí, del Espíritu de Dios. Dios te hace valiente. ¿A qué tienes miedo cuando estás en tu trabajo, en tu escuela y quieres compartir el Evangelio con alguien? Sé valiente. ¿A quién tienes miedo testificarle de que tú eres un hijo de Dios transformado? ¿A quién tienes miedo? Cuando yo me convertí, yo vivía entre un grupo de jóvenes que querían siempre estar alardeando de cosas que ni siquiera hacían, porque se consideraba de cobardes o de incapacitados no poder lograr ciertas cosas. Yo experimenté la valentía y el don de Dios de poder pararme delante de mis amigos y decir: no tengo relaciones sexuales. Porque para ellos era: oye, no tengo, ni quiero tenerla hasta que no me case. En el nombre del Señor. Amigos que no eran cristianos. Y tener la valentía de decirle: amo a Dios, sigo a Dios. Esas cosas, Dios es quien te da esa capacidad. Hermanos, los cobardes quedan neutralizados por su miedo. Los valientes enfrentan todos los retos porque creen que es posible. Yo traje un poema de Edgar Guest, un poeta británico norteamericano. Nació en el siglo XIX, pero vivió casi toda su vida en el XX. Murió en el año 57. Él escribió este poema. Se llama Alguien dijo que no se podía. Él dijo: alguien dijo que no se podía. Mas él replicó con risita ahogada: quizás no, aunque no lo diría sin haberlo probado ni nada. Se lanzó a trabajar sin pensárselo más. Si vaciló, demostrarlo no quiso. Se puso a cantar, emprendió con afán lo que no se podía y lo hizo. Imposible, burláronse sus compañeros, pues nadie lo ha hecho hasta ahora. Pero él se quitó su chaqueta y sombrero y empezó a trabajar sin demora. Animoso y tenaz, con alegre ademán, sin flaquear ni mostrarse indeciso, se puso a cantar y emprendió con afán lo que no se podía y lo hizo.
Miles habrá que dirán, no se puede, y augurarán tu fracaso. Miles habrá que tal vez te recuerden peligros que hallarás a tu paso, pero tú sé audaz, animoso y tenaz. Lánzate con alegría, comienza a cantar sin pensártelo más y harás lo que no se podía. Es valentía decir, lo voy a intentar. No, nadie lo ha logrado, no lo hagas, es imposible. Si se puede, yo estoy en Cristo, y lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La extensión del evangelio por el mundo ha sido una obra de valientes, hermanos, hijos de Dios, que con fe y valentía, como dice Hebreos capítulo 11, conquistaron reinos, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, y sigue diciendo muchas más cosas. Hombres a quien Dios le dio la capacidad y fueron aptos en valentía. Así que voy a recapitular lo que hemos hablado en esta conclusión que quiero hacer. Dios nos hace aptos. Hace apto a todo cristiano para su misión, la de Dios, en tus dones, con tus dones. Aptos en espiritualidad, aptos en sabiduría, aptos en valentía. Yo le decía al pastor que yo puse aquí, Dios nos hace espirituales, Dios nos hace aptos en espiritualidad, y no Dios nos hace espirituales, porque no quería que quedara en nosotros la idea de que todo depende de Dios. Aunque sí es cierto que todo comienza en Dios y que una persona jamás podría ser espiritual, sabio, valiente sin Él, o por lo menos en las cuestiones del evangelio, lo cierto es que Dios nos da la posibilidad y pone a nuestra disposición estas maravillas, pero nosotros tenemos que alcanzarlas, tenemos que tomarlas. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo porque Dios proveyó el Espíritu, pero nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu. Y ellos lo alcanzaron porque tuvieron una vida de devoción a Dios. Usted recuerda que estaban en el aposento alto ahí, ayunando, orando, buscando a Dios, antes de ser llenos del Espíritu Santo. Que estaban entregados a la obra, que estaban entregados, la Biblia dice, que allá sobre la iglesia de Antioquía dice, y ministrando ellos y ayunando al Señor, el Espíritu Santo les dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo. Ellos podían entender al Espíritu, tenían una relación con Dios estrecha, y el Espíritu les daba todas estas cosas. Nosotros tenemos que tener esa búsqueda. Muchos piensan que no eres capaz, pero Dios te ha capacitado. Muchos pueden menospreciarte y pensar que no eres apto, pero tú tienes que entender si lo eres o no. Hay una historia tremenda. En 1861, Abraham Lincoln y Andrew Johnson fueron elegidos por el pueblo de los Estados Unidos como presidente y vicepresidente de este país. Sus oponentes decían que ellos no estaban capacitados para eso. Decían que era una de las situaciones más bochornosas de la nación. Un periódico de la época, con un periodista muy capacitado, puso: estamos pasando por una situación bochornosa. Un chistoso rajador de leña, porque ustedes sabían que Abraham Lincoln era un campesino y le gustaba hacer bromas y eso. Un chistoso rajador de leña y un sastre remendón, ambos salidos de los bosques, hechos en la más grosera ignorancia, van a presidir nuestra nación. Miren qué concepto tenía ese periodista de Abraham Lincoln y Andrew Johnson. Pero esos dos hombres transformaron este país, y a más de 150 años el legado de ellos es tan grande que casi todo el mundo cree que el más grande presidente que ha tenido este país y el mundo se llamó Abraham Lincoln. Y Andrew Johnson después también. Salvaron a este país, trajeron la felicidad a miles de esclavos, preservaron a la nación. Pero Abraham Lincoln dijo un día: si actuamos con rectitud, Dios estará con nosotros. Y si Dios está con nosotros, no podemos fracasar. Dios es quien te hace apto. Pedro y Juan no solo mostraron su actitud espiritual, su actitud en sabiduría y valentía ese día. Después escribieron Juan un evangelio, hermano, que hoy es considerado un evangelio maravilloso. El libro de Apocalipsis, por favor. Los hombres más grandes de este tiempo no lo entienden. Juan fue el iletrado que lo escribió, porque tuvo la capacidad espiritual de ser llevado por Dios y revelarle todas las cosas.
y tuvo la sabiduría para escribirlo y el don del Espíritu, y lo enfrentó con valentía, porque en ese tiempo estaba hasta desterrado en la isla de Pasmo para ser muerto después de alguna manera. Pedro escribió cartas maravillosas, no las podía escribir él, se las dictaba a Silvano, al otro, para que las escribieran, pero las cosas que dice son tan geniales. Fueron valientes siempre, fueron sabios siempre, fueron llenos del Espíritu Santo y capacitados espiritualmente siempre. Tú puedes también serlo. Hay cosas tremendas con el Evangelio. Hay cosas que nosotros sabemos en el mundo secular que jamás podremos alcanzar. Yo suelo decir, yo estoy convencido que ninguno de nosotros va a poder, por mucho que se esfuerce y entrene, correr los 100 metros como los corrió Usain Bolt. No, pero yo lo voy a lograr si lo intento, si practico. No es así. No va a poder tener la carrera futbolística de Cristiano Ronaldo, el mejor futbolista del mundo. No va a poder, tal vez. Pero hay jóvenes que cuando empiezan, dicen, yo quiero lograrlo, tú tienes que decirle a tus hijos, sí, lo puedes lograr. Porque va a ser una meta alta que van a poder llegar muy lejos. Pero hay cuestiones espirituales que sí, hermano, miren, que no están reservadas para 3 o 4. Las cuestiones espirituales son diferentes. Cuando la Biblia dice que Pedro y Juan lograron eso, la Biblia nos enseña que nosotros podemos hacer cosas mayores. Cuando en Hebreos capítulo 11 dice que esas personas hicieron todas esas cosas maravillosas, dice, y todavía ellos no podían hacer lo que nosotros hacemos, cosas mejores. Jesucristo dijo, ustedes harán cosas mejores y mayores. Así que espiritualmente sí estamos aptos, si nos entregamos a la vida devocional, a la vida espiritual, a la vida de búsqueda de Dios, a creernos verdaderamente que fuimos llamados, que tenemos dones, y a creer que Dios nos puede hacer aptos en espiritualidad, en sabiduría, en valentía, podremos hacer cosas mayores. Amén. Que Dios nos ayude y que así sea, para su gloria. Ese es el reto que tienes. ¿Lo harás? Oremos. Gracias, Dios, por tu palabra maravillosa y preciosa, que nos reta, que nos transforma, que nos guía. Ahora no queremos ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Ya la hemos escuchado hoy, Señor. Y ahora tenemos el reto de empezar a obrar en los dones que tú nos diste, en la predicación de la palabra, en el testificarle a otros del Señor, buscando esa espiritualidad, esa sabiduría, esa valentía que pusiste a nuestra disposición. Oh Dios, danos esa actitud y esa aptitud. En el nombre de Él, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, hermano, que Dios le bendiga. ¿Quieres ponerte en pie, mi hermano? Vamos a terminar cantando, porque realmente con la inspiración que nos deja la palabra, el mensaje del Señor en este día, ¿verdad? Quiera Dios que sacamos de aquí lleno de todas esas cosas que hemos visto hoy, ¿verdad? De la sabiduría del Señor, de su valentía, y con el poder del Espíritu podamos salir allá afuera a vivir y a hacer y a decir lo que el Señor quiere que hagamos. Como dice esta canción, que seamos portadores de su gloria. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Ok, ¿y tú y yo? ¿O se lo dejamos al cielo? No. Tú y yo, que seamos también portadores de la gloria de Dios donde quiera que estemos. Cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré.
gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras, de día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras, de día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Quiero ser portador de tu gloria. Yo 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 quiero ser portador de tu gloria. Mira que tengo, Señor. Sí, Señor. Señor, aquí estamos, te necesitamos. Necesitamos el poder de tu Espíritu en nuestra vida obrando, llenándonos de ti, Señor. Y hoy, ahora, esta semana, para que nosotros donde quiera que estemos podamos mostrarle al mundo tu gloria, tu grandeza, tu amor, tu salvación. Porque el cielo y la tierra no lo pueden decir todo, pero nosotros sí, porque nosotros hemos experimentado la salvación en Cristo. Llénanos con tu Espíritu, danos sabiduría, danos valor, para que tú nos uses, Señor, con poder, donde quiera que nos has puesto, ahí donde trabajamos, ahí donde vivimos, donde quiera, con nuestros amigos, a través de la internet, de las redes sociales. Ayúdanos a hacer tu obra, a mostrar tu gloria. Te rogamos tú nos bendigas tu iglesia, bendigas tu pueblo.
Nos llenes de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dos cositas antes que se mueva. Una, recuerden lo que dijimos al principio, las hermanas que quieren